Esta línea Ximena Díaz Alarcón, CEO y co-founder de Universal. Ximena, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo va? Bien, bien, acá estamos. Por lo menos apareció el sol, así que ya es un aliciente después del tormentón que nos ligamos. Y queriendo preguntarte por lo que está pasando con el consumo, la Unión del Comercio, la Industria y la Producción de Mar del Plata, una entidad señera en la ciudad, dice que en el mes de abril el consumo en Mar del Plata cayó 2,6%, acumulando, según su registro, una cadena realmente importante, que, bueno, se hace sobre los comercios, no analiza comercio digital porque entiende que ese comercio digital no es de Mar del Plata, sino que es un comercio, digamos, extra ciudad. Contanos un poco lo que ustedes están viendo y analizando. Bueno, nosotros desde Universal somos una consultora especializada precisamente en investigación de mercado y tendencias, así que el consumo es algo que monitoreamos todo el tiempo y la realidad es que el consumo está, cuando está dinamizado, está muy atado a promociones y descuentos. El consumidor argentino tiene como el pedido por el descuento, la expectativa por el descuento y la promo en sangre, cosa que es bastante perjudicial para las marcas y sus márgenes también, pero hoy por hoy puede consumir de esta manera. Otra cosa interesante que está pasando, bueno, y en este sentido 9 de cada 10, es decir, realmente la mayoría de los argentinos esperan promociones y días de descuento para poder consumir. Eso cambia a veces un poquito la estacionalidad del consumo en algunas categorías porque está muy, muy atado a las promociones en ese sentido y formatos de financiación, etcétera. Otro fenómeno interesante que está pasando es que se resignan los gustos, entonces la gente compra realmente en líneas generales lo que es de primera necesidad. 8 de cada 10 han resignado comprar alimentos que no son de primera necesidad o comprar ropa o hacer una salida en esa clase de gustos que entre comillas se da a la clase media, y en ese sentido por eso también solo el 40% de la gente se declara o se autopercibe de clase media, porque el 70% considera que no está pudiendo consumir como lo haría alguien de clase media. Esto es, consumiendo lo básico, pero también de vez en cuando dándose algún gusto. Y por Ujú. último, dos cosas más. Una que tiene que ver con el cada vez surgimiento y refuerzo más fuerte de lo que son marcas B. Antes tal vez marcas que no hubieran sido consideradas a la hora de consumir, son consideradas hoy por el consumidor, muchas veces con muy buenos resultados, cosa que genera bastante preocupación en las marcas líderes, digamos, las marcas Ujú. A, pero bueno, si a la gente le funcionan por ahí, las vuelve a probar y las recomienda. Y un último tema por ahí tiene que ver interesante como para mencionar que ante la falta de posibilidad de darse algún gusto, es sobre todo habiendo dejado de comprar ropa, una de las primeras, está en el top 3 de las cosas que la gente resignó, es un crecimiento bastante interesante y a seguir monitoreando de lo que son compras en plataformas chinas, Ujú. que llegan a Argentina, Sí, sí. con dudosa o no calidad, pero en definitiva la gente lo pide y desde ese modo de alguna manera solventa, compensa el no poder darse gustos yendo al shopping. Ujú. No soy comprador de esas plataformas. Lo que sí escucho en general es, y bueno, por lo que cuesta, por lo que me dure, es más que suficiente. Así es lo que piensa la gente. No, nadie cree que eso tenga buena calidad, pero al menos lo, entre comillas, salva de el apuro de, no sé, y tener una salida o de querer hacer algún plan y ponerse, sobre todo con ropa, ponerse algo nuevo o comprarse alguna realmente chuchería, porque francamente hay de todo, a un precio casi te diría irrisorio. Mm. Y en esta cuestión del tema de, eh, digamos, de lo que está pasando, de la restricción, todos sabemos que estamos a la baja con nuestros ingresos o con nuestra capacidad de compra conforme a nuestros ingresos. Ha habido profundas modificaciones, el tema de costo de funcionamiento cotidiano, etcétera, etcétera. ¿Observás alguna tendencia en las empresas en general a decir, bueno, vamos a ver cómo cambiamos el modelo, cómo bajamos costo, cómo hacemos, más allá de esto que es el tema de las ofertas, que me parece que en el fin de semana a nivel de shopping en Capital Federal tuvo un impacto importante, ¿no? Sí, las ofertas siempre tienen un impacto porque casi que si no hubiera promoción o si no estuviera dinamizado de alguna manera con cuotas, etcétera, hay categorías que no existirían. Por ejemplo, el cine, que nadie sabe ni siquiera cuánto sale Ujú. una entrada de cine. Pero pasa en todas las industrias. No observo nada en particular que no haya observado
trabajando en esto hace más de 20 años. Las empresas siempre están tratando de ver cómo venden, siempre están tratando de ver cómo optimizan costos, y el consumidor argentino siempre está tratando de ver bastante exitosamente, además por su creatividad, cómo se las rebusca para seguir consumiendo. Ahora, ¿puede consumir con tranquilidad y mucho placer? En líneas generales, a nivel total país, no. Hay un segmento que está mucho más relajado, por supuesto, como pasa en cualquier sociedad, hay distintos estamentos con distintos niveles de ingreso y distintos niveles de fluidez a la hora de pensar lo que quieren, pero en líneas generales el consumo está muy racional, muy restringido y muy teniendo que justificar cada cosa. En consecuencia, las empresas que son productoras o que son proveedoras de algún producto o servicio, sí o sí tienen, frente a la restricción del consumidor, tienen que actuar en consecuencia más amigables posibles y además tratando de optimizar, por supuesto, también sus costos, porque ahí después ya es un tema de sustentabilidad del negocio en general, ¿no? Claro, claro. Hace un tiempo, yo te escuché, creo que sí, fue en Infobae, vos decías, hoy la edad cronológica no alcanza para entender las audiencias, hay que segmentar según la relación de cada persona con la vida. Me parece que aparece como un gran desafío en todo, inclusive se está discutiendo la cuestión del análisis de salud en la persona por su edad cronológica para pasar a mirarlo según el individuo. Sí, esta es una tendencia que ya tiene un par de años en marketing e investigación, que tiene que ver con la post-segmentación. Eso quiere decir que sí tenés que mirar siempre la capacidad de consumo de alguien, porque más allá de cuál sea su imaginario, la realidad es que va a poder consumir o no en función de su bolsillo y de sus posibilidades concretas, reales, y eso va a condicionar en qué canal compra, etcétera, y qué compra, qué marca compra, y en qué canal, y cómo lo paga, y cómo lo percibe también. Pero hoy por hoy hay que ser un poquito menos rígido con el tema de las edades, porque la gente genuinamente se percibe y con bastante claridad, por ahí con unos segmentos un poco corridos de cómo uno lo hubiera considerado. Y claramente tenemos no sé, por ejemplo, un número que me viene a la cabeza, un 32% de la gente de hasta 27 años se percibe adolescente. Y uno diría, bueno, tal vez no necesariamente alguien de 27 años es adolescente, pero bueno, incluso tal vez no estaban tan equivocados, porque hace poco se publicaron estudios de neurociencias hechos afuera que dicen que en realidad el cerebro es francamente adolescente hasta los 32, que seguimos evolucionando hasta ahí y después involucionamos un poco, así que tal vez no estaban tan equivocados. Sí, esto lo conversé con la doctora Mónica Katz hace ya un par de años, que nos sorprendió ese día cuando nos dijo eso, que el cerebro termina de madurar, en particular en el varón, dijo ella, alrededor de los 32 años. Sí, y no parece nada desacertado realmente. Y además en esta era flujo de lo digital, probablemente eso sea una tendencia más fuerte todavía, ¿no? Probablemente, pero bueno, con esto quiero decir que no hay que ser riguroso pero no rígido, que no es lo mismo, ¿no? A la hora de investigar y tratar de entender un poco también qué expectativas sobre sí misma, en qué etapa cree francamente que está, no uno catalogarlo, digamos, desde afuera, ¿no? Si bien el consumo es útil que de alguna manera catalogue, no por esencializar y no por ser rígido, sino para poder tener parámetros y poder actuar en consecuencia. Sí, desde ya que sí. Bueno, muchísimas gracias. Buena jornada, muy amable por haber compartido este tramo con nosotros. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, a quien escucharon es a una experta en consumo, Ximena Díaz Alarcón, CEO y cofounder de Yo Universal.